Arkady Borkovich contra Magnus Carlsen. La FIDE contra el Freestyle Chess. Tenemos un nuevo capítulo en esta disputa que, aunque parezca que las cosas se tranquilizaron, todo indica que es un tema que va a seguir dándonos que hablar. Quédate que te cuento cuáles fueron las declaraciones del presidente de la FIDE y qué es lo que se lee entre líneas de lo que dijo. También te cuento sobre las repercusiones de los lentes con inteligencia artificial que sirven para hacer trampas en ajedrez, sobre la publicidad en la que colaboraron Vishy Anand y Gukesh y muchas cosas más. Bienvenidos a Tableros al Día, tu resumen semanal para estar informado de todo lo que sucede en el mundo del ajedrez. Arkady Borkovich, el presidente de la FIDE, habló en una entrevista con Sagar Shah de Chessbase India y sus declaraciones no tuvieron las repercusiones que deberían haber tenido, en mi opinión. Quizás porque fue políticamente correcto al responder cuando le preguntaron sobre el drama de los jeans en el Campeonato Mundial de Rápidas y sobre la decisión de compartir el primer puesto en el Campeonato Mundial de Blitz. En ambos casos reconoció errores de ambas partes y se mostró dispuesto a hacer algunos cambios a futuro. Sin embargo, cuando habló del freestyle chess, se puede llegar a una segunda interpretación de lo que dijo. Les leo lo que declaró el presidente de la FIDE y mi opinión, sustentada por la inteligencia artificial de Meta, y luego ustedes lleguen a sus conclusiones. El presidente declaró: tomé la decisión de dejar de lado la posibilidad de sancionar a los jugadores en 2025 por participar en eventos como el Freestyle Chess, ya que formalmente y de acuerdo a los contratos podemos imponer algunas sanciones. Sin embargo, no quiero ir por este camino. No quiero amenazar a los jugadores. No quiero ponerlos en una posición difícil. Es solo una señal de buena voluntad para encontrar una solución. Esto es lo que declaró el presidente, que en línea con lo que veníamos diciendo es políticamente correcto. Sin embargo, poniéndolo en contexto se puede llegar a una segunda interpretación. Yo a la inteligencia artificial de Meta le pedí que analice esta entrevista y le puse en contexto diciéndole que algunos jugadores habían manifestado haber sido amenazados por la FIDE si decidían participar en partidas del freestyle chess. Y lo que me responde la inteligencia artificial dice: considerando la declaración anterior y las amenazas reportadas por los jugadores, creo que es muy probable que esas amenazas hayan ocurrido. En la declaración el autor menciona que formalmente, según los contratos, podemos imponer algunas sanciones, y que no quiero imponer sanciones a los jugadores, lo que sugiere que la FIDE tiene la capacidad y la intención de tomar medidas enérgicas contra los jugadores que participen en eventos no autorizados. Además, la declaración también menciona que el autor no quiere poner a los jugadores en una posición difícil, lo que implica que la FIDE está dispuesta a ejercer presión sobre los jugadores para que no participen en eventos no autorizados. En este contexto, es muy probable que la FIDE haya utilizado amenazas para disuadir a los jugadores de participar en el freestyle chess. La declaración anterior parece ser una forma de suavizar la imagen de la FIDE y presentarla como una organización que busca la colaboración y la integridad, pero en realidad la FIDE puede estar utilizando tácticas más agresivas para lograr sus objetivos. Esta es la conclusión a la que llega Meta después de analizar la entrevista y ponerla en el contexto sobre las amenazas, que es lo mismo que interpreto yo, pero los dejo que ustedes decidan si están de acuerdo o no. Todo se resume en creer a los jugadores, a Magnus y a Hikaru, o creer lo que dice la FIDE. ¿A quién le creen ustedes? ¿Qué dijeron algunos ajedrecistas sobre los lentes para hacer trampas? No sé si se enteraron, pero esta semana dos jóvenes intervinieron los anteojos de Ray-Ban Meta para integrarlos con Stockfish y que les dicten la mejor jugada de una determinada posición a través de un auricular que tiene los anteojos en las patillas. Esto tuvo repercusiones en la comunidad de ajedrez y, por ejemplo, Kramnik dijo en sus redes: teniendo a Chess.com y la FIDE en negación agresiva del problema, queda una cosa para salvar el ajedrez: desarrollar un sistema antitrampas fuerte de nueva generación. Ya lo estoy haciendo con mi pequeño pero fantástico equipo, aunque cualquier ayuda sería bienvenida. Después también Chess.com felicitó a los chicos por este trabajo en redes, y Kramnik los cita y dice con ironía: bravo Chess.com por aprobar esta innovación.
Después, desde otro punto de vista, también analizó este tema Fabiano Caruana en su podcast. Y resalta la gravedad de esto comparándolo en torneos presenciales con torneos online, siendo que en torneos presenciales es más fácil de detectar estos anteojos y más fácil solucionarlo. Pero el problema se presenta cuando se trata de torneos online y la dificultad que conllevaría detectar estos métodos de hacer trampa. También menciona en ese podcast, hace un recuento del top 100, cuántos sabe él con seguridad que alguna vez hicieron trampas y dice que el 10% como mínimo del top 100 sabe que hicieron trampas y que al bajar el rating o seguir escalando en ese top, ese porcentaje podría aumentar y esto es una herramienta que facilitaría mucho eso. No sé qué opinan ustedes sobre estos lentes, déjenmelo saber. Para actualizarlos sobre el drama de los títulos femeninos en ajedrez, la única novedad de esta semana es que Judith Polgar citó la respuesta de Vaishali en su entrevista, las que le comenté en el video anterior, y lo único que agregó fue que están en la misma página. Gukesh lanza su carrera como actor de Bollywood. Esta semana se lanzó la publicidad de una marca de ropa en la que participaron Vishy Anand y Gukesh. Un intercambio divertido y bien guionado que nos permite conocer una nueva faceta de estos dos campeones de ajedrez. Les dejo la publicidad para que la miren. El efecto Magnus sigue vigente. Es conocido que Magnus Carlsen, a donde vaya, atrae la atención de la prensa y aficionados. Y esta semana no fue la excepción. La semana anterior, Magnus Carlsen había ido a Alemania para participar de la Liga Alemana de Ajedrez. Y no solo que salió en todos los medios nacionales de Alemania, sino que también, después de su paso, se conoció esta semana que el Club St. Pauli, para que él jugó en la liga, pasó de tener 130 miembros a tener 180, que para el tamaño del club es un crecimiento bastante considerable. Esperemos seguir viendo estos efectos de Magnus y también que se sume ¿por qué no un efecto Gukesh? Ya que no tuvimos un efecto Ding Liren. Nepo tiene en vista el torneo de candidatos 2026. En una entrevista reciente, el ruso dijo que este año se va a enfocar en el torneo Gran Suizo y en la Copa del Mundo, que son dos de los que otorgan plazas para clasificar al torneo de candidatos de 2026. Para ello, comentó que se está entrenando con Vladimir Chuchelov, que es conocido como el Guardiola del ajedrez y que ese entrenador hubiera ayudado a Fabiano Caruana y a Anish Giri a llegar a la elite. También comentó que con ella se estuvo preparando para el Campeonato Mundial de Rápidas y Blitz y cosechó frutos al ser campeón del Blitz. Veremos si este año puede repetir la hazaña. Esta semana se conocieron los premios de los martes de titulados. Con más torneos ganados lo tenemos a Hikaru Nakamura. También con más dinero ganado de los premios, Hikaru Nakamura quedó primero. Con porcentaje de partidas ganadas con blancas y con negras, está primero Magnus Carlsen. Y con puntaje perfecto comparten el primer puesto Magnus Carlsen y José Martínez. El resto de los premios pueden mirarlos, les dejo el enlace a la nota. Andy Woodward es el nuevo campeón de Puzzle Rush de Chess.com, rompiendo con la dinastía de Ray Robson, que llevaba 5 campeonatos ganados. El formato del torneo se dio en 2 días, en el que en el primero cada jugador tenía 30 minutos para resolver Puzzle Rush de 3 minutos. Y al día siguiente los 8 clasificados se enfrentaban en un knockout del que se terminó ganando Andy Woodward. A partir de esta semana se suman a los eventos de Chess.com los viernes de Freestyle Chess. El formato va a ser torneos suizos a 11 rondas con un control de tiempo de 3+1 y con un premio de hasta $1000. Ayer sábado se jugó la primera ronda del Tata Steel Chess. En el Master lidera la tabla Gukesh tras su victoria sobre Anish Giri, en una partida que recomiendo que vayan a verla
porque hubo sacrificio de parte de Guquesh, apuros de tiempo, pudo haberla ganado Giri y al final en un movimiento perdió toda la ventaja y terminó perdiendo. Les dejo la tabla para que vean cómo quedan las posiciones después de la primera ronda. En el Challengers, Faustino Oro perdió contra Vaishali Ramesbabu en una partida que él tuvo la ventaja de tiempo durante toda la partida, pero Vaishali supo aguantar y jugando con el incremento llegó al control de la movida 40 y con ventaja de posición logró imponerse sobre Faustino. Les dejo la tabla de posiciones para que vean cómo quedaron. Hoy domingo se está jugando la segunda ronda y mañana y pasado se van a jugar la tercera, cuarta y hasta la quinta, que después sigue el descanso. Vamos con la última noticia del día. La maestra internacional argentina María José Campos esta semana estuvo participando del Abierto Internacional Ciudad de Sevilla. Finalizó en el puesto 37 con 6 de los 9 puntos posibles. Y ya el viernes de la semana anterior había participado en el Blitz de la misma edición y finalizó tercera. La felicitamos desde este canal y con eso me despido hasta un próximo video. Suscríbanse y dejen su me gusta. And my queen will take your knight. Surely you expected that. And then your pawn must take my queen.